Gracias por acompañarnos y vamos a comenzar en Panamá porque creció el descontento del conglomerado C.K. Hutchison, originario de Hong Kong, en relación con el fallo de la Corte Suprema de Panamá que el jueves 29 de enero determinó que el contrato de concesión suscrito entre esa empresa y el Estado panameño es inconstitucional. Un contrato, por cierto, que originalmente se firmó en el año 1997. Contrato que le permitía administrar dos puertos cerca del Canal de Panamá, Cristóbal, en la entrada atlántica al canal, Balboa, del lado del Pacífico, ambos operados a través de la empresa Panama Ports Company, de la que C.K. Hutchison es dueña del 90% y el Estado panameño del resto. El fallo corresponde a una demanda de abril pasado que presentó la Contraloría de Panamá, señalando que la extensión del contrato costó más de $1,000 millones en ingresos y que la compañía no logró las aprobaciones necesarias. PPC respondió ya que ha invertido hasta $1,800 millones en sus operaciones en Panamá y ya solicitó un arbitraje internacional. La empresa asegura que ha emprendido extensos esfuerzos para consultar y evitar disputas. Acusa que durante el último año y hasta los últimos días, el Estado panameño ha ignorado sistemáticamente las comunicaciones, consultas y solicitudes de aclaración. Eso dice en esta nota de prensa. Y reclama una indemnización cuantiosa. Autoridades de Beijing y de Hong Kong han advertido en los últimos días de consecuencias políticas y económicas y el presidente Mulino se ha encargado este día de rechazar enérgicamente los dichos de las autoridades de China. Esta noche me acompaña para hablar sobre este tema el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman. Ministro, gracias por estar con nosotros. Los que tenemos y estudiamos este caso en particular sabemos que este no es el momento inicial de la polémica de este contrato. Incluso desde años del gobierno de Mireya Moscoso, este contrato ya venía lleno de polémica. La pregunta, ¿por qué hasta ahora pasa este fallo de la Corte? ¿Nació mal el contrato? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Gabriela. En efecto, como bien menciona, es un contrato que nace en el año de 1997, antes que Panamá inclusive recibiera en el proceso de reversión el control del Canal de Panamá, antes que Panamá expandiera el canal con nuestros propios recursos. Era otro mundo, otra época. Nadie visualizaba desde aquel entonces el volumen de contenedores que se iban a manejar a través de los puertos y nadie había previsto, por supuesto, una expansión del Canal de Panamá. A pesar de ello, a inicios de este siglo se hacen cambios materialmente importantes a ese contrato que tenía con el Estado panameño y de ahí empiezan a surgir a lo largo de todas estas décadas cuestionamientos sobre el mismo. Ahora bien, ¿por qué se pronuncia ahora la Corte Suprema de Justicia? Realmente no es quien soy la persona indicada para responder eso. Eso le tocaría a la Corte Suprema de Justicia. Panamá es una democracia republicana donde hay tres poderes del Estado completamente autónomos. En mi caso, yo soy un ministro de Estado que con el presidente José Raúl Mulino y el resto de mis colegas, los ministros de Estado, conformamos un órgano del Estado que es el órgano ejecutivo, totalmente independiente del órgano judicial. Cuando la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal en la República, se pronuncia, es de obligatorio cumplimiento del órgano ejecutivo acatar esos fallos de la Corte Suprema, tal cual manda la Constitución. O sea que mal nosotros podemos entrar a cuestionar ni a señalar cuándo o no se hiciese un pronunciamiento de la Corte. El punto sí es que este es un fallo definitivo y ahora vamos va Panamá hacia el Estado panameño, hacia un arbitraje internacional. La pregunta es el costo que va a tener para el Estado panameño, pero permítame agregar en el contexto de las cosas, en el año 2021, cuando la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá dio esa prórroga por 25 años de ese contrato, eran tiempos del presidente Cortizo, quien dijo que no hacer esa prórroga implicaría una demanda. ¿Cómo interpreta ese otro
episodio de ese otro momento polémico también. Bueno, no voy a entrar a hacer una interpretación técnico-legal del asunto porque no me cabe al ministro de Economía y Finanzas. Además, soy economista y financista, no soy abogado ni experto en arbitrajes ni interpretaciones constitucionales. Dicho eso, importante que haya señalado un año clave, 2021. El diablo está en los detalles, o digo está en los detalles, depende de cómo lo quiera decir. Esto significa que actuaciones legales vienen de hace mucho tiempo antes de esta administración. Ahora bien, importante señalar que cuando inicia esta administración y adoptamos un plan estratégico de gobierno, en la parte alta, muy primordial de ese plan, estaba la plataforma logística del país, que incluye los puertos, en el cual está inclusive en nuestro plan estratégico de gobierno colgado en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, donde ponemos como punta de lanza la explotación de la posición geográfica de Panamá, que es nuestra principal ventaja comparativa y replicable. Y eso incluía no solamente, bueno, paradójicamente incluye este tema, pero incluye el desarrollo de muchos otros puertos que que en gran medida no hemos logrado aprovechar la expansión del Canal de Panamá y nuestra posición geográfica. Sí. Bueno, y a lo que va de los arbitrajes, mira, y en un término del Estado de Derecho, y yo vengo del mundo privado de negocios, toda empresa que se sienta afectada en un Estado de Derecho está en su legítimo derecho de interponer las acciones necesarias, y eso lo entendemos perfectamente. Pero, ministro, a ver, le quiero preguntar también, ¿este fue un contrato extraordinario? ¿Promedio son los contratos que se hacen en Panamá? Porque la pregunta siguiente es, si este fue el caso de esta compañía, ¿hay necesidad, curiosidad de revisar el resto de contratos? ¿Cuánto este caso sienta precedente para otros contratos que ha escrito el Estado brasileño de concesión? Perdón, el Estado panameño de concesión. Sí, no, a mi entender no es el caso. No hay dos contratos iguales. Esto es un contrato ley, que es una figura bien peculiar. No sé si se aplica en otros países, donde no solamente es la firma de un contrato entre dos partes, sino que el mismo se somete a la aprobación de la Asamblea Nacional de Diputados y la ratificación del presidente de la República de turno. Y por ende no es que hay un machote y hay dos o tres contratos iguales. Y esto nos deja, obviamente, precedentes que nos lleva a examinar el muy interesante fallo y la opinión de la Corte Suprema para tomarlo en consideración para futuras decisiones que tome el Estado panameño. Y eso es importante, ministro, porque este es el segundo caso más reciente en cuanto al tema de los contratos y los fallos de la Corte Suprema. Y voy hacia el tema de la seguridad jurídica. Su trabajo es atraer inversiones, es hablar también de la economía panameña, de las oportunidades. Y aquí estoy pensando en el contrato de la minera canadiense, que también por un fallo de la Corte Suprema también quedó como inconstitucional. Y ahora tenemos otro fallo. Hay quienes se preguntan, ¿qué pasa con la redacción de estos contratos por parte del Estado panameño? Ahí yo le pregunto, ¿qué pasa con el concepto de seguridad jurídica? Primero, el concepto de seguridad jurídica no está en riesgo en lo absoluto. Lo que se está demostrando en los dos casos que menciona es que Panamá es un Estado de derecho. Y cualquiera realmente puede utilizar o acudir a los distintos entes judiciales del país para presentar sus posiciones. Y no se trata de contratos escritos por el Estado panameño. Para el contrato se requieren dos partes o más. O sea que en la participación de la redacción de estos contratos no es unilateralmente del Estado panameño. Y lo que queda claro en los dos casos que usted cita es que en un Estado de Derecho se ha pronunciado la Corte Suprema del país, el máximo órgano judicial del país, fallando en derecho. Ahora bien, eso no significa que estas decisiones no tengan reparo o no tengan soluciones y las mismas lo van a tener, tanto y como lo han tenido en otros casos. O sea que realmente desde un punto de vista de la seguridad jurídica no me preocupa. Es más, desde que inició esta administración y ha ido aumentando a lo largo del tiempo, el interés
que Panamá ha levantado por parte de inversores, no solo locales, sino extranjeros, realmente ha sido impresionante, ha excedido nuestras expectativas. Prueba de ello fue el foro de inversionistas de la semana pasada de la CAF en Panamá, que se le ha llamado el Foro de Davos de América Latina. Así lo bautizó nuestro Sí, presidente José Raúl Mulino el sí, año pasado. Y en efecto, así fíjense que es. en Davos, aquí participaron más del doble de personas en cantidad en Panamá y realmente con un interés Bien. espectacular de venir a invertir en el país. Pues, ministro Chapman, estamos atentos a la evolución de este caso que, por supuesto, viene en un momento en el que Estados Unidos, pues usted lo sabe muy bien, el presidente Trump hablando de la influencia de China sobre el canal, el gobierno del presidente Molino diciendo no, el secretario de Estado, Pete Hegseth, también el secretario de Defensa, pues acudieron a su país. Y en medio de todo esto, bueno, pues está este desenlace de la Corte Suprema y por este contrato. Le agradezco la oportunidad de esta Si me conversación. Muy buenas permite, Gabriela, noches. para terminar, algo que tiene que quedar muy claro es, aquí no va a haber una interrupción en el manejo de los puertos y va a haber una garantía para todos los usuarios intermedios que son las navieras y los usuarios finales que son donde llegan estos productos y servicios que Panamá, con una vocación de neutralidad, garantizará la continuidad de operación de estos puertos y que no se vea interrumpido el servicio que ofrece la República de Panamá al mundo. Gracias, ministro Chapman. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.